Hola, hola, muy buenas noches para todas las personas que se están conectando. Muchas gracias por la espera. Tuvimos aquí una dificultad con las aulas, con las salas. Vamos a iniciar entonces 2 segunditos y comparto pantalla. Listo, bienvenidas a todas las personas que se están conectando desde Popayán, Guatemala, Cundinamarca. Ya nos encontramos, ya por aquí ya estamos. Ya voy a compartir pantalla. Bienvenidos nuevamente. Hola, buenas noches nuevamente. Damos 2 segunditos por acá. Ya les comparto pantalla aquí. Creo que no me quiere dejarles compartir. Medellín, Colombia, Venezuela. Bienvenidos chicos a todos. Listo, muy bien. Entonces voy a compartir pantalla. Voy a hacer una pequeña retroalimentación de lo trabajado el día viernes y sábado. Espero que les haya ido muy bien con los ejercicios, que se los hayan disfrutado. Realmente son trabajos que van a potenciar, van a complementar un poco lo que nosotros abordamos aquí en este escenario educativo. Y espero que haya fluido, que lo hayan hecho, que lo hayan organizado de manera autónoma, ¿cierto? Y creativa dentro de este proceso. Entonces, digamos que aquí se dispuso un video para que pudiéramos abordar un poco lo que nosotros estábamos viendo. Adicional de ello, dispusimos también una lectura. Yo miro por aquí los mensajitos. Buenas noches a todos. Listo, entonces dispusimos también un documento de lectura para profundizar en torno a la inteligencia y la memoria, procesos cognitivos de carácter superior. A ver cómo nos iba con la reseña de allí. Y finalmente, entonces, hablábamos pues de un caso en específico y de algunos conceptos que podríamos manejar dentro de lo que nosotros estamos abordando en psicomotricidad, ¿cierto? Y tuvimos un segundo taller
que consistía, aquí se los voy a compartir. El segundo taller consistía en mirar un video, ¿sí? Y formular tres preguntas de acuerdo a lo que la ponente nos estaba hablando. Adicional, teníamos otro video para hablar acerca de todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso central, el funcionamiento del mismo y algunas características de los procesos neuronales. Esto fue como lo que trabajamos día viernes y día sábados, pero vuelvo y repito, que se lo hayan disfrutado, que lo hayan trabajado y que hayan podido poner en práctica cada uno de los contenidos que nosotros hemos venido desarrollando en este escenario educativo. Bien, vamos a comenzar entonces con los temas del día de hoy. Entonces me voy a permitir compartirles la presentación del encuentro de hoy. Y, y, y. Muy bien, el día de hoy vamos a terminar con lo que tiene que ver con el módulo 1 y vamos a dar paso al módulo 2. ¿Listo? Para que vayamos evacuando las diferentes temáticas que estamos trabajando. Hemos quedado aquí en inteligencia, aprendizaje y memoria, ¿cierto? Hablamos de que la inteligencia por su parte depende claramente de los procesos de crecimiento y desarrollo. Hicimos por aquí pues como una línea de tiempo, revisamos un poco como algunos ejemplos en donde claramente nuestra inteligencia se pone en práctica. Y eso que por poner ejemplos, porque casos de la vida real hay muchísimos en donde realmente podemos ver vinculados los procesos de inteligencia y cómo nosotros manejamos esto en cada uno de nuestros momentos de la vida. Ahora vamos a revisar un poco lo que tiene que ver con la memoria. Nosotros tenemos una capacidad en diferentes zonas del cerebro de almacenar información, ¿cierto? Esa información puede ser de manera instantánea, de manera corta, a largo plazo, a mediano plazo o sencillamente una memoria fotográfica. Es como cuando ustedes dicen, ay, esperen, ¿qué era lo que había en tal lugar? Y recordamos netamente por el objeto, por el aviso, o cuando, por ejemplo, estoy haciendo un ejercicio de estudio, ¿sí? Me pasa mucho que yo estoy estudiando algo y lo recuerdo es por cómo lo escribí en el cuaderno como por lo que lo resalté, lo ubiqué y demás. Entonces, esa también hace parte de nuestra memoria, nuestra capacidad de almacenar y después de utilizar esa información de acuerdo en el momento exacto en el que nosotros la necesitemos. Perdón, no les estaba compartiendo la presentación en modo presentación. Creo que aquí ya lo logramos ver, ¿cierto? Entonces, es la capacidad de nosotros ir guardando y guardando y guardando y guardando historias, momentos y en especial recuerdos en función de unas situaciones específicas que nosotros hayamos vivido y cómo éstas se ponen o se traen a colación en un momento específico de mi vida, ¿sí? Entonces, necesito recordar cuál fue el restaurante al que fui hace una semana. Alguien me preguntó si yo recuerdo esta información en específica, si yo, por ejemplo, sé en qué fecha se desarrolló tal actividad. Eso tiene que ver con los datos en función de los hechos. También juega un papel importante las experiencias y los contextos en los cuales yo haya vivido cierta situación en específico. Eso me va a permitir a mí tener recuerdos, pero también caracterizar el tipo de recuerdos, recuerdos positivos, recuerdos que realmente yo ya no quisiera que vinieran a mi memoria. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero uno dice, yo no quiero recordar esta situación automáticamente, ¿sí? No es que la olvide, no, pero mi cerebro va a dejar de recordarla, de tenerla presente y va a ir evadiendo esa información hasta que se va básicamente al olvido, ¿sí? Entonces, la memoria tiene la capacidad, ¿cierto?, de codificar, retener, registrar y organizar toda nuestra información. De hecho, la organizan de manera en línea de tiempo. Yo puedo decir qué pasó hace 10 años, qué pasó hace 12, qué pasó, y recuerdo por situaciones específicas, por ejemplo, que cuando tenía 15 años, bueno, mi mayor recuerdo es cuando estudiaba en el colegio,
o la fiesta que yo quería para los 15 años, o el paseo que me dieron a los 15 años, ¿cierto? Ahí estamos revisando cómo se codificó la información, cómo la está reteniendo, cómo la está registrando y a su vez cómo está organizando esa información en relación o en función de lo que yo estoy necesitando en un momento en específico. Hay diferentes tipos de memoria. Los tipos de memoria se clasifican en tres: memoria a corto plazo, memoria a largo plazo y memoria sensorial. ¿Sí? Los tres tipos de memoria son muy importantes y también requieren unos procesos de estimulación de nuestra parte. No podemos dejar todo a la mente porque a la mente también se puede cansar, puede tener diferentes situaciones y puede olvidar. ¿Listo? Entonces vamos a mirar en qué consiste cada una de las categorías de la memoria. Entonces tenemos la memoria sensorial, que es una de las memorias, digamos, lo más relevante en el ser humano, porque esta logra recibir, ¿cierto? Todos esos estímulos que nosotros tenemos a partir de los órganos de los sentidos. Entonces el abrazo, el sonido, las palabras, lo que comí, ¿sí? Yo, por ejemplo, puedo decir, llegué a un sitio y recuerdo muchísimo acá porque mi paladar recuerda un sabor en específico. O cuando nosotros recordamos la comida preferida y el lugar donde la consumimos. Eso tiene que ver con una memoria sensorial, ¿cierto? O me agrada estar aquí porque las personas de aquí son muy afectuosas y recibo mucho cariño y lo recibo a partir de abrazos, de manifestaciones y expresiones. Entonces, mi memoria va a recordar claramente todo ese tipo de situaciones, ¿cierto? Y lo va a hacer a partir de nuestros sentidos. Adicional se encuentra la memoria a corto plazo. Entonces vamos a prestarle mucha atención a la diferencia entre memoria a corto plazo y memoria a largo plazo, porque la memoria a corto plazo me refiere que es una retención de información, pero no superior a 30 o 40 segundos, es decir, es lo que yo pueda recordar en ese momento exacto. En cambio, por su parte, la memoria a largo plazo me habla de codificación y retención de la información durante un periodo de tiempo mucho más extensa. Entonces aquí yo sí puedo recordar inclusive años atrás, ¿sí? Qué he hecho, cómo lo he hecho, qué personas, qué momentos, qué fechas y demás. ¿Listo? Entonces vamos a mirar ejemplos de cada uno de ellos. Entonces, en la memoria sensorial tenemos todo ese tipo de estímulos que yo he recibido a partir de los sentidos, ¿sí? Y tenemos también una categorización de cada uno de los tipos de memoria. Estos tipos de memoria se dan a lo largo del tiempo, ¿sí? Y como les digo, debe de ser un proceso de estimulación. Si no hay estimulación en los diferentes tipos de memorias, entonces estas van a ir perdiendo sus capacidades, sus características y sus potencialidades. ¿Listo? Está también aquí, entonces dentro de la memoria sensorial, nosotros tenemos la memoria icónica, tenemos la memoria áptica y tenemos la memoria ecoica. ¿Listo? Esos son los tres tipos de memoria sensorial que nosotros tenemos. Entonces, la memoria icónica nos hace referencia a una memoria visual, ¿cierto? Entonces, aquí estamos diciendo, recuerdo algo directamente por el estímulo visual que yo recibí. ¿Listo? La memoria ecoica o también memoria auditiva, perdón, o también memoria auditiva, pues tiene relación directamente por lo que llegue a través del oído, por lo que yo pueda escuchar, ¿cierto? Y finalmente, la memoria áptica es la memoria que se encarga de todo lo que tiene que ver con esos estímulos táctiles, ¿cierto? Con lo que yo pueda palpar, tocar o sentir. Entonces, recordemos. Memoria icónica tiene que ver con la vista, memoria áptica con la parte del tacto y memoria ecoica con la parte auditiva. Estos tres tipos de memoria son los que complementan la memoria sensorial, son las que permiten que se dé todo este ejercicio de la memoria sensorial porque cada una decodifica, retiene y pone en práctica la información en el momento en que se solicite. ¿Listo? También entonces tenemos la memoria a corto plazo. Esa memoria, como se les expliqué hace un momento, es la que guarda información por un periodo de tiempo muy corto.
Entonces son 30 a 40 segundos. Por lo general se le denomina memoria de trabajo. ¿Por qué? Porque su capacidad es muy corta para retener la información. También debemos, pues, en la medida de las posibilidades, nosotros deberíamos de generar un proceso de estimulación para cada una de las memorias que nosotros tenemos y de esta manera, pues, poder retener un poco más la información. Ahí juegan un papel importante los juegos de mesa, los juegos de concentración, de atención, porque me van a permitir estimular, ¿sí? Toda la información que yo estoy reteniendo en un momento determinado. Esa memoria también se distingue o se entiende como memoria primaria, ¿sí? Y aquí ella simplemente retiene una cantidad, pero muy limitada de información, ¿cierto? Y ya se revisaría de manera interna, de acuerdo a los estímulos, de acuerdo a la estructura sensorial, la estructura cerebral, perdón, si es una información que ya deba de pasar a una memoria a largo plazo. Es decir, si lo que yo le estoy dando, si ese estímulo, si esa situación corresponde directamente a una memoria a largo plazo para poder retenerla por mucho más tiempo y no por un tiempo corto. ¿Listo? Y finalmente tenemos por aquí la memoria a largo plazo. Esta es una de las memorias, digamos, lo más funcional que nosotros tenemos porque nos va a permitir tener información hacia mucho más tiempo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque realmente hemos podido ver cómo esa memoria, ¿cierto? Categoriza esa información, pero permite recordarla por periodos de tiempo más extendidos, inclusive por décadas. Yo puedo recordar información de hace 10 años, qué pasó hace 10 años, entonces me puedo devolver en el tiempo y poder revisar qué pasó en ese momento de la historia, ¿cierto? Entonces tenemos tres tipos de memoria aquí y la primera es la memoria episódica. ¿Listo? Esta es la que se encarga de almacenar todo lo que tiene que ver con los recuerdos y experiencias personales, ¿sí? Es como una memoria que tiene que ver con la autobiografía, es decir, qué pasó con mi vida, qué he hecho yo con mi vida a lo largo de todos estos años y cómo ha funcionado mi memoria a lo largo de todo este tiempo. Entonces, realmente yo me puedo acordar, sí, el primer día de colegio, no sé si alguien de acá lo recuerda, yo puedo recordar cuáles eran como mis actividades favoritas en la infancia, cuál era mi ropa preferida, mi comida más de más agrado. De eso se encarga la memoria episódica, de trabajar como todo ese proceso autobiográfico. ¿Listo? Pasamos entonces a la memoria semántica, que también es una memoria que funciona a largo plazo y tiene que ver con todo lo que yo he adquirido en términos de conceptos, conocimientos o contenidos a lo largo de mi historia. Entonces, la semántica organiza los datos, la estructura y demás, y de esta manera se puede lograr organizar la información en términos de conocimiento, de educación, ¿cierto? Finalmente tenemos la memoria procedimental, que tiene que ver con todo lo que nosotros desarrollamos con nuestras habilidades motoras. Entonces, ¿quién no recuerda cuando montó patines? ¿Quién no recuerda cuando montó bicicleta? ¿Quién no recuerda cuando tocó un piano o una guitarra por primera vez? De eso se encarga la memoria procedimental. Entonces, como todo esto tiene que ver con las funciones que desarrolla el sistema nervioso central. Ya pasamos entonces al aprendizaje. Entonces recordemos que estábamos concluyendo inteligencia, memoria y vamos a pasar a aprendizaje. Entonces dentro del aprendizaje decimos que el ser humano todo el tiempo está aprendiendo, ¿cierto? Desde por la mañana hasta por la noche, yo puedo aprender a cambiar algo que de pronto ya tenía y lo estoy reaprendiendo. Yo puedo aprender en un momento específico a través de un proceso de formación o yo también puedo aprender a partir de un ejercicio, de una experiencia. El ejemplo es muy cliché, como solemos decir nosotros desde Colombia, pero si yo paso por aquí y me caí porque hay una piedra mal situada, yo al otro día no voy a volver a pasar por el mismo lugar porque sé que me voy a caer con la piedra que está mal situada, ¿cierto? Entonces aquí
vemos cómo nosotros, a través de unos procesos que tienen que ver con el sistema nervioso central, ¿cierto? Se organiza una información a partir de unos estímulos del entorno. Aquí abro paréntesis a hacer una aclaración. Es muy importante todas las actividades que desarrollen nuestros docentes, nuestros profesores, nuestros educadores, porque la calidad del estímulo va a depender la calidad del proceso. Entonces, si mi educación, si mi información es interesante, es atractiva, es pertinente, es asertiva, los procesos de adquisición de conocimiento se van a prestar mucho más que cuando es un proceso plano, retórico, tradicionalista. Allí digamos que los canales neuronales no están activos y por ende se van a dar menos conexiones neuronales, ya lo vimos, y si hay menos conexiones neuronales, pues los procesos educativos se van a ir minimizando o las capacidades de aprendizaje. Quisiera que por el chat me indicaran si hasta aquí vamos bien, si todo está siendo claro, por favor. Con un ok, estaría bien. Me indican por favor si está bien. Listo, muchas gracias a las personas que enviaron el mensajito. Bueno, perfecto. Entonces continuamos. ¿Listo? Entonces se dice que nosotros aprendemos a través de todo lo que tiene que ver con los canales neuronales y a partir neuronales sensoriales y a partir de la experiencia. Muy importante que esa experiencia que nosotros gestemos desde edades tempranas, pues sean experiencias reorganizadoras, que reorganicen, como la palabra lo dice, la información que yo ya tenía y a partir de un estímulo distinto le permita generar un nuevo conocimiento. Es como cuando yo le voy a enseñar a los niños algo que los niños ya saben, ¿sí? Por ejemplo. Vamos a ver una temática muy fácil de educación inicial. Voy a hablar acerca de los animales de la granja, ¿sí? Eso es un tema que se ve en todos los contextos de formación en la edad inicial, ¿cierto? Porque necesitamos que los niños entiendan los diferentes contextos en los cuales se desenvuelven las personas y adicional, pues, digamos, como las actividades que se generan allí. Entonces, en este caso vamos a hablar de los animales de la granja, ¿sí? Quizás los niños ya saben los animalitos porque posiblemente han estado expuestos a algunas pantallas, hay cancioncitas que nos hablan acerca de la granja, puede que tengan también granjas cerca o puedan que dentro de su familia o alguien tenga alguna granja, ¿cierto? Y haya conocido a los animalitos de otra manera, mucho más cercanos, mucho más vivenciales, mucho más reales, inclusive la información que yo le estoy brindando. ¿Cuál sería acá la potencia para que el estudiante aprenda? La experiencia. Si el niño está acostumbrado a ver la vaca, el pato, la gallina, porque las tiene cerca, o porque quizás dentro de su contexto familiar hay alguien que posee este tipo de animales, ¿cierto? Tengo que mirar cómo le voy a proveer una información que realmente sea atractivo, sea interesante y sea pertinente. La intención es garantizar una formación distinta, ¿sí? Que le permita transformar esos canales neuronales y reaprender. Entonces tenía algo y lo estoy complementando, como esos conocimientos previos, ¿sí? Que conocemos nosotros desde la estructura del aprendizaje significativo como esos conocimientos previos y cómo yo los voy a ir nutriendo desde los distintos procesos de formación. Esa experiencia tiene diferentes aspectos que nosotros podemos resaltar. Entonces hay variables sociales, emocionales, culturales y biológicas. Entonces aquí, desde lo social, todo lo que nosotros podamos ver en los diferentes escenarios en los que el niño se desenvuelva. Llámese el barrio, llámese actividades extraescolares, llámese actividades de los fines de semana, todo lo que tenga que ver con la parte social. Desde lo emocional, esa relación primero que todo con la familia, sea cual sea su núcleo familiar, ¿cierto?
Culturales, todo lo que tenga que ver con participación en diferentes actividades que trabajen por la preservación de la cultura y biológicas que tienen que ver con la estructura y con esos genes que ha tenido para su proceso de nacimiento, listo, y de crecimiento asimismo. Finalmente decimos que es un proceso que ha sido totalmente estudiado, ¿cierto? Y que cada vez se investiga más y más y más cómo se da el aprendizaje, en qué contexto se da, cuáles son las mejores herramientas, cómo puedo mejorar yo el aprendizaje, qué se debe de hacer. Y hemos encontrado un sinfín de procesos, de investigaciones, de diálogos, de conectores de diferentes autores específicamente desde la ciencia, desde la neurociencia y desde la psicología, que buscan esclarecer o que buscan facilitar aún más las actividades que nosotros desarrollamos en el aula. Pero aquí hay una preguntita, no sé bien cómo aparece el nombre, pero creo que era Bluey, Blade A320. Aquí te estoy dando paso. ¿Tienes una pregunta? Importante que de pronto cambiemos esas nominaciones de aquí para que podamos tener un poco más de claridad sobre quiénes son las personas que desean participar. A ver, creo que no. Ya te estoy dando la palabra. Blade A320. ¿Nos escuchas? ¿Estás por ahí? Creería que no. Listo, continuamos entonces. Entonces dice que han sido muy estudiados y que a partir de ellos se han generado diferentes teorías del aprendizaje con las cuales actualmente nosotros trabajamos. Yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué teorías de aprendizaje conocen? Si quieren me las dejan por el chat, si quieren me alzan la manito y hacen la participación. ¿Qué teorías de aprendizaje conocemos nosotros? Hemos escuchado hablar alguna dentro de nuestro rol como docentes, cuáles manejamos. A ver, en el chat que tenemos. Mabel, buenas noches, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy Yo bien. podría nombrar las de Piaget, porque es el modo de adquirir conocimiento, pero también se relaciona con el aprendizaje del niño con el mundo exterior y con todo lo que hay fuera, ¿no? Eh, no sé qué dirás vos, si está dentro de, de lo que preguntas. Gracias, Mabel. Sí, tiene que ver con lo que estamos aquí preguntando. Por aquí, Evelyn nos habla de Montessori. ¿Alguien más conoce alguna metodología de aprendizaje o de enseñanza? La psicosocial de Vygotsky, muy bien. ¿Quién más por ahí en el chat que quiera participar y que nos quiera ser conocedores de qué otro tipo de... Dice, hola, buenas noches, el aprendizaje significativo de Brunner. Keila, gracias. Teoría conductista de Pavlov. Muy bien, Mariach. Teoría conductista. Oigan, esa teoría sí que trae como sus gustos y disgustos. El aprendizaje motor de Galalhue. Wilman nos dice, Wilman, ¿tú nos puedes hablar un poco de ese aprendizaje motor que nos relacionas? No sé si Wilman está por aquí. Wilman que nos dice aprendizaje motor. Dice que cognitivismo, trabajo psicomotor de David Galahue. Keila nos habla de Vygotsky con su zona de desarrollo real, próximo y potencial. Ujú, con la zona de desarrollo próximo se llama.
Sí, ¿alguien más? Teoría del conductismo de Piaget, aprendizaje significativo de David Ausubel. Muy bien, Jean Piaget, bueno, yo creo que son como los exponentes más reconocidos que nosotros tenemos como referencia, ¿cierto? Piaget, Vygotsky, Ausubel, ¿sí? Son los más representativos. La teoría experiencial de Kolb y trabajo psicomotor. Buenas noches, el aprendizaje colaborativo, Alexander, muchas gracias. De hecho, es uno de los procesos que se están queriendo instaurar. Mabel, tú alzaste la manito o se te quedó arribita desde hace un ratito. Listo, entonces vamos a hablar acerca de las teorías del aprendizaje. Las teorías del aprendizaje surgen, ¿cierto? Alrededor del siglo XVIII, XIX y XX, a partir de la necesidad de poder especificar o de poder establecer una dinámica de formación específica en donde tuviéramos como una corriente, ¿sí? La cual tendríamos que atender, por la cual tendríamos que trabajar y no trabajar cada uno de manera desligada o cada uno por lados separados sin tener una estructura, un proceso en específico o un desarrollo como tal. Entonces, las teorías del aprendizaje nacen a partir de los aportes de diferentes autores, ¿cierto? Quienes precisaban entonces acerca de algunas investigaciones, de algunos intereses, de algunas necesidades en particular de los procesos formativos y de cómo estos se debían llevar a cabo a partir de unas situaciones específicas de enseñanza, a partir de unos ejemplos. Muchos de ellos hicieron como en ese momento un proceso experimental, ¿sí? Un proceso de investigación experimental con grupo de niños, con trabajos en donde lograban recoger alguna información. Es muy importante tener presente que estos modelos o estas teorías del aprendizaje que yo les voy a presentar, la verdad, son bastante antiguas, ¿sí? Y que actualmente hay muchísimas más. ¿Cuál es la intención? Reconocer nuestras bases, nuestras raíces, pero también entender que si bien se estructuraron, que si bien se formularon, eso fue hace muchos años, donde no se tenía claridad amplia de cómo funcionaba cada uno de los procesos por los cuales el niño o el hombre aprendía en su desarrollo evolutivo. Entonces, inicialmente relacionamos por aquí el conductismo. Yo creo que por ahí lo nombraron y del conductismo nombraron a Pablo. Hay otros más, pero Pablo yo creo que es uno de los grandes psicólogos emblemáticos que nos ayudó pues como a entender cómo funcionaba el conductismo. Y es que en este caso se habla de que se aprende a partir del condicionamiento. Por lo general, el condicionamiento físico, ¿cierto? En donde se habla de un conocimiento clásico, de un condicionamiento operante. Entonces aquí hablábamos de estímulo-respuesta. Inicialmente las personas que se enfocaron en en el conductismo hicieron varios ejercicios y experimentos con animales, ¿cierto? Entonces, ellos empiezan a partir de las aportaciones o de los procesos que desarrollaron diferentes psicólogos a lo largo del siglo XX, ¿cierto? Se consolida ese ejercicio. Entonces tenemos por aquí diferentes aportes, ¿sí? De pensadores psicólogos que hicieron parte del conductismo. Entonces, inicialmente tenemos a Pavlov, que fue el que nos escribieron ahorita en el chat varias personas, con su condicionamiento clásico. Yo creo que todos recordamos muchísimo a Pavlov porque a partir de sus investigaciones y demás entendió, ¿cierto? Que si nosotros tenemos un estímulo, ¿sí? Un estímulo potente, un estímulo fuerza, va a irradiar alguna respuesta, pero todo depende del estímulo que yo le logre otorgar o de la situación que yo le logre proponer, ¿cierto? Él trabajó siempre a partir de un condicionamiento clásico, estímulo-respuesta. ¿Listo? Hablamos de Watson, quien nos propone el conductismo moderno. Watson es quien se considera el fundador de ese conductismo moderno, ¿cierto?
y hablaba acerca de que realmente habían pocos procesos de pensamiento, ¿cierto? Y de que faltaba muchísimo más para poder potenciar todo lo que la mente, el cuerpo y el cerebro tenían. Entonces, él trabajó directamente acerca de un ejercicio en donde estudió el comportamiento observable y medible, perdón, en donde aquí, pues realmente se fijaba en lo que él pudiera ver, en lo que él pudiera observar. Entonces, hizo un experimento, ¿sí? Con el pequeño Albert. Watson demostró cómo se podía condicionar respuestas emocionales como el amor, el miedo y enojo en los seres humanos. Entonces, a partir de su conductismo moderno, no solamente hablaba de que faltaban como elementos básicos para hablar de un proceso científico, ¿cierto? O potenciarlo en la infancia, sino que también habló de cómo se podía condicionar las respuestas emocionales, cómo el ser humano podía dar una respuesta a una situación emocional. Continuamente hablamos de Skinner, psicólogo también muy famoso para cada uno de nosotros, ¿sí? Y él hablaba de que hay un comportamiento específico del ser humano, pero también hay unas situaciones externas al mismo. Estas situaciones externas son las que permean, ¿cierto? El cómo yo voy a estar formando a mis estudiantes o a mis educandos en un escenario determinado. Aquí, por ejemplo, él habla de castigo, él habla de extinción, de reforzamiento, ¿cierto? De discriminación. Entonces, el que aprendió, aprendió, el que no, no. Y empezamos como a trabajar un poco desde esa parte retórica, desde esa parte muy fuerte del desarrollo, porque estamos hablando del conductismo. Entonces, aquí lo más importante es moldear la conducta del ser humano. Y finalmente está Thorndike, ¿sí? Quien habla del conexionismo. ¿Qué nos dice Thorndike? Thorndike nos dice que em, hay que tener en cuenta, ¿sí? Todo lo que se ve desde los estímulos sensoriales y los impulsos nerviosos con relación a nuestra conducta, ¿sí? Él habla también de que el aprendizaje se da en un ensayo-error, ¿sí? Y que hay que generar una recompensa o un castigo desde la ley de disposición. Chicos, hasta aquí, ¿cómo vamos? Bien, bien. Muy bien, claro, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar tres alitas nomás para que no abrir varias. Y vamos a hablar acerca de nuestra perspectiva con relación a los modelos constructivistas. ¿Listo? Y vamos a traer algunas palabras, algunas frases que se nos ocurren. Entonces, solamente voy a abrir tres alas. Y de esa manera garantizar la participación de todos. ¿Listo? Entonces aquí ya los va a sacar de la sala principal y vamos a hablar acerca del constructivismo, qué pensamos, cómo lo entendemos, qué consideramos. ¿Listo? Vamos llegando por favor a las salas que nos corresponden y vamos iniciando el ejercicio.
Listo, por aquí vamos llegando nuevamente después de realizar un corto ejercicio en torno a qué pensamos nosotros de los modelos del conductismo, ¿cierto? ¿Cuál es nuestra postura al respecto? ¿Qué pensamos del conductismo? Vamos llegando por aquí para dar paso por allí. Eh, no, yo lo tengo abierto, no sé si me logran escuchar. Evelyn, aquí me apareció mi abierto. Y por aquí ya están retornando. Ahora sí, listo, lo tenía abierto. Listo, chicos, entonces vamos a compartir. Por ahí yo vi varias personas muy activas, en especial unas chicas de Argentina, y vi otras por allí, Rosa María. Estoy por aquí mirando cuál es la otra persona. Y Jody Gutiérrez, son como los nombres que se me vienen en este momento. Entonces, por favor, me alzan la manito para saber quién va a tomar la palabra y va a comentarnos así de grosso modo. ¿Cómo les fue? ¿Cuál fue la postura de ustedes? ¿De qué hablaron? Algo corto, dos, tres palabras, Evelyn. Hola maestra, hola a todos. Nuestro grupo, yo entré un poquito más tarde porque estoy con problemas de conexión y solo hablamos por escrito, entonces no logramos que alguien hablase. Yo hablo, ¿verdad? No hubo una interacción así grupal como las otras veces. Yo, como mencioné a ellos, yo no soy psicóloga, no soy de esa área, mi área de actuación es otra. Y el poco que conozco del constructivismo es a través de la filósofa educativa María Montessori, ¿verdad? Y lo que hablé en el chat es justamente que María Montessori lo que nos enseña es que cada niño es un ser único, cada uno aprende de una forma distinta una misma aprendizado. Hay que aprovechar los periodos sensitivos de cada niño, o sea, el interés del momento que el niño presenta para desarrollar su potencial al máximo, ¿verdad? A través de actividades que sea del interés de él, para que no sea solo una copia de otras teorías, otras formas de estudiar. Esto es en general, ¿verdad? Ella se basa mucho en concentración, silencio, observación, pero al mismo tiempo entiende que existe periodos de aprendizaje de cada niño, periodos de movimiento cuando es la primera infancia, y es muy bonito esto, pero es lo que yo sé de constructivismo, ¿verdad? Gracias. Gracias, Evelyn, por lo que nos compartes. Por aquí a Claudia Castillo. Claudia. Hola, profe. Hola, profe. Hola. Buenas noches. ¿Me escuchas? ¿Me Sí, escuchas, profe? te escucho perfecto. Uy, he tenido un problema con esto. Bueno, en nuestro grupo sí habíamos dos o tres argentinas. Hablábamos un poco del conductismo y hacía referencia, también las chicas hacían referencia de cómo el conductismo parte de la observación de la conducta, ¿no? Y también nos fijábamos y decíamos que el tema que es algo como lineal, no sé si me entendés lo que te quiero decir. Directamente dice conductismo, conducta. Y hacían justamente cuando se nos cortó la sala, estaban exponiendo alguna experiencia las chicas, que hay una, no me acuerdo cómo se llama, que estaba muy lindo lo que estaba diciendo y se nos cortó. Si ella está, me gustaría que la contara, que expusiera lo que estaba planteando. ¿Podrá ser? A ver si se nos une. Por aquí está Mabel. Muchas gracias, Claudia. Vamos a escuchar entonces a Mabel. Bueno, el conductismo, obviamente, como indica, es el estudio de la conducta o la observación de la conducta. Y bueno, ¿de dónde parte? De la experiencia, de lo que se aprende, eh, de lo
que se obtiene en relación con el medio y lo que se obtiene en relación con el resto, ¿no? Con el otro, digamos, con quienes nos rodea. Y una cosa interesante es que, bueno, la conducta puede modificarse. Y a mí por ahí me gustan mucho las comparaciones, ¿no? Y por lo que he leído, em, lo que he leído es que, por ejemplo, Estados Unidos es Estaba re contenta. básicamente, Yo después me tiré co- arriba del auto, todo para hacerla hacer cosas y pensaba, se reía. mm, son conductistas, ¿no? En Estados Unidos. En cambio, nosotros eh, estamos más con la teoría de psicoanalítica, ¿no? Entonces, es como que ellos tienen muy en cuenta eso, las conductas. Entonces, uno los ve muy, comparado con nosotros, digo, ¿no? Muy, por ejemplo, eh, por lo que he escuchado, ¿no? Las profesiones muy, incluso en las escuelas, muy exigente con eso, ¿no? Y entonces es y muy centrado en lo propio también. Pues por decir algo, no sé si eso es válido o no, pero es lo que más o menos eh, puedo decir. Muchas gracias, Mabe. Y vamos a escuchar a Keila. Keila, te escuchamos. No sé si tienes por ahí el micrófono abierto. ¿Alguien nos cuentas? Bueno, creo que de pronto Keila tiene alguna dificultad por allí con el sonido. Entonces vamos a continuar. ¿Listo? Ya vimos por aquí. Ah, bueno, tenemos a por aquí, Ana. Sí, cuéntales. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están, profe? ¿Cómo les va? Súper bien. Bueno, feliz noche para todos los compañeros. Bueno, yo estaba participando, pero textualmente porque pues el micrófono no sé qué era lo que le pasaba. Bueno, según lo que yo sé, en los principales términos del conductivismo está el estímulo, la respuesta, el condicionamiento, el refuerzo y el castigo. El estímulo es cuando trata, pues, que la circunstancia que desencadena cierta reacción ante el organismo. La respuesta es la referencia a la conducta presentada en el organismo a partir del estímulo. El condicionamiento se crea cuando hay una asociación entre el estímulo y la respuesta y se forma un aprendizaje, pues, a partir de ello. El refuerzo es una consecuencia originada a partir de la conducta que incrementa la posibilidad de que ésta se repita. Y el castigo es una consecuencia que a través de la conducta se genera o genera una reducción de la probabilidad de que vuelva a repetirse, ¿cierto? Ana, muchísimas gracias por lo que nos compartes. Bueno, profe, con Vamos a gusto. dar entonces continuidad, listo. Muchas gracias a las personas que están participando por aquí. Muy valioso ese ejercicio que realizan, el hecho de que estemos pues por aquí como participando activamente con cada uno de los elementos que vemos aquí. Vamos a pasar entonces con el constructivismo. Vamos a compartir por aquí pantalla, que les quede grandecita. Bien, entonces hablamos del constructivismo. Entonces dice que también es una teoría que se ha organizado a partir de diferentes posturas de psicólogos, ¿cierto? Que han aportado significativamente a la evolución de la teoría. Es decir,
Han tenido una crítica al conductismo, ¿cierto? Porque solamente habla de la conducta y en este caso han propuesto el constructivismo, ¿listo? Entonces aquí en este proceso se involucra muchísimo todo lo que tiene que ver con los desarrollos cognitivos, con el lenguaje, con el aprendizaje y con la construcción, ¿sí? Y el aprendizaje de nuevos conocimientos, de nuevos procesos. Entonces tenemos por aquí muchos de los autores que ustedes habían referenciado hace un momento. Tenemos a Piaget, Vygotsky, Ausubel y Brunner, ¿sí? Tenemos estos cuatro exponentes del constructivismo, quienes nos apoyan, nos ayudan y nos dan una estructura de trabajo con relación a un proceso que vaya más de una conducta observable a una construcción de manera particular entre diferentes participantes del proceso. Entonces, inicialmente llamamos a Jean Piaget, quien nos habla del desarrollo cognitivo, desde todo ese proceso cognitivo que él empieza a respaldar a partir de sus diferentes ejercicios de investigación, ¿cierto? Y aquí entonces nos habla de la experiencia, el ambiente, los entornos, la madurez biológica y cómo también el ser humano logra desarrollar o desenvolverse en un problema como tal, cómo lo logra solucionar. ¿Listo? En este momento, ¿por qué, digamos, nosotros no traemos a colación a diferentes autores? Porque si bien en su época, ¿sí? Eran muy famosos, quizás en este momento ya los niños logren hacer otro tipo de cosas, ya se hayan visto otro tipo de procesos a lo largo de los años. ¿Listo? Continuamente, entonces tenemos por aquí, bueno, se me olvidaba comentarles, yo creo que es algo de lo que nosotros nos referenciamos y nos recordamos continuamente, y son las etapas de desarrollo que nos propone Piaget a través de ese desarrollo cognitivo, ¿cierto? Las recordamos claramente y es un marco de referencia para todos nosotros, las etapas del desarrollo. Pero resulta que, como bien les estoy diciendo, esas etapas, digamos que en este momento ya no son como un marco de referencia. ¿Por qué? Porque hemos visto que nuestros niños y niñas a la actualidad se desarrollan un poco más en menos tiempo de lo que Piaget nos propuso. Y claro, su teoría, digamos que se ve un poco devaluada, dado los tiempos en los cuales fue estructurada y fue organizada. Vamos a acá leyendo un poquito de los mensajes que aparecen aquí en el chat. Muy bien. Para las personas que me están diciendo que no se han tratado modelos de aprendizaje motor, es porque en este momento estamos desde lo cognitivo, ¿listo? Desde el aprendizaje, la inteligencia, para que lo tengamos allí presente. Continuamente, entonces tenemos a Vygotsky, también fue un psicólogo, ¿cierto? Que hablaba acerca de aquellos aspectos desde los procesos sociales y culturales en los cuales se desenvolviera la persona. Entonces, Vygotsky sostenía que entre más relaciones, entre más interacción tuviera el ser humano con diferentes entes sociales y con diferentes procesos culturales, pues mayor iban a ser sus procesos de desarrollo, de acomodación, de adaptación. Esto le iba a ayudar significativamente en su estructura mental para poder organizarse y establecer diferentes procesos al mismo tiempo. Aquí en esto, Vygotsky le da vida también a la zona de desarrollo próximo, que tiene que ver con lo que el niño es capaz de hacer por sí solo, con lo que el niño está aprendiendo nuevamente y con lo que el adulto le puede llegar a ofertar. Entonces hay una zona de desarrollo próximo, pero para esa zona de desarrollo próximo necesita la ayuda de un adulto para poder alcanzarla. Continuamente hablamos de David Ausubel con el aprendizaje significativo. Creería que en un momento de la historia, todas las personas estábamos diciendo que nuestro aprendizaje era significativo y realmente es que todo lo que nosotros aprendemos es significativo. Que tenga una repercusión positiva o negativa, eso ya depende de cómo, cuándo, dónde, qué, ¿cierto? Estoy brindando yo.
pero como tal, todo lo que nosotros aprendemos es un aprendizaje significativo, tanto como si hoy aprendí a cocinar, como si hoy aprendí a lavarme mejor el cabello, hoy aprendí a lavar la ropa en la lavadora, todo es un aprendizaje y es significativo porque queda allí en nuestras estructuras y podemos hacer uso de ellos en algún momento determinado y va a ser significativo para mí por la manera en como yo, y aquí viene la memoria, en la manera en como yo lo estoy recepcionando, yo lo estoy reteniendo y demás. ¿Listo? Entonces David Ausubel parte de que tiene que haber un conocimiento previo, ¿cierto? Ejemplo, yo ahorita estaba hablando de los animales de la granja, entonces vamos a preguntarle a los niños qué entienden por los animales de la granja. Continuo a ello, entonces les presento la nueva información, ¿sí? Asociándola con los conocimientos previos y esto me va a dar un resultado de un aprendizaje significativo. ¿Por qué? Porque yo estoy generando un nuevo aprendizaje a partir de eso que ese niño o esa niña o ese grupo de niños ya tenían en su estructura mental. Y puede que sea una información válida, sea una información pertinente y vaya a servir significativamente para poder completar o condensar la información siguiente. Seguidamente hablamos del aprendizaje por descubrimiento. Brunner, ¿sí? Habla de la necesidad que tiene, ¿sí? El estudiante de leer, de analizar, de exponer, de sintetizar la información, ¿cierto? Y de esta manera precisa que los ambientes y los entornos tienen un papel sumamente fundamental. Y de hecho, por eso nosotros hoy vemos que las aulas deben de ir organizadas de tal color, que deben de ir pintadas del otro, etc., etc., para poder revisar, ¿cierto? Que esos ambientes o que esos entornos sean facilitadores de los procesos de aprendizaje. De acuerdo a ello, vamos a responder estas preguntas. ¿Cuáles son las características del constructivismo? De acuerdo a lo que hablamos, ¿quién quiere participar? ¿Quién quiere volver a participar? Alzamos la manito. El que por acá creo que. mm, Mabel, tienes la palabra. Y es como que el conocimiento o lo que se va aprendiendo se va construyendo, ¿no? Eh, bueno, a mí por ahí me gusta citar a Piaget porque, bueno, además que es el biólogo y lo admiro por eso estudié biología, eh, habla de una asimilación, una acomodación, un equilibrio, es decir, eh, lo primero que pasa es asimilar, ¿no? Lo nuevo. Después se acomoda y después todo pasa a ser parte de un todo. Es decir, a ver, para dar un ejemplo, ¿no? Un niño asimila em, lo que es, por ejemplo, em, pedir algo, ¿no? Aprende la palabra, la asimila, la toma, ¿no? Aprende la palabra leche, entonces pide leche, después va a aprender quiero tomar leche, no, quiero leche. Y después al final el equilibrio sería quiero tomar leche, o sea, hace la frase completa, es lo que interpreto, ¿no? Que eso me parece revisible, bueno, que pasa siempre, ¿no? Cuando uno ve a los chicos aprenden de a poquito las palabras y el modo de formar las frases, ¿no? Las oraciones. Después, en el caso de Vygotsky, que también es muy interesante porque él considera el entorno social, ¿no? Y que todo depende del entorno donde el niño se desarrolla, ¿no? Donde va a tener un vocabulario propio, va a tener costumbres propias y el entorno es el que lo va a formar. El entorno es lo que le va a dar el aprendizaje, ¿no? Las costumbres. Y en el caso de que hay algunas cosas que el niño la va a aprender solo, y otras va a necesitar la orientación o el acompañamiento del adulto, ¿no? Este,
Bueno, eso, nomás estos son los que más, bueno, a mí me gustan, ¿no? Eh, Muy bien, a ver, muchas gracias. Vamos a escuchar por aquí a Sara. Oli, Hola. bueno, el constructivismo, como su palabra indica, tiene construir. Eh, Contemplamos a un niño construyendo sus propios conocimientos a través de las experiencias previas, o sea, dentro de estos autores que nosotros mencionamos o que se mencionaron, todos son importantes al momento o en la teoría del constructivismo porque cada uno de alguna manera está presente en la construcción del conocimiento de los niños. El desarrollo cognitivo del niño va muy ligado a que pueda hacer una u otra cosa, pues de acuerdo a su desarrollo, a la etapa en que esté. Definitivamente, el ambiente en que se desarrolla el niño, tanto en la casa como, como la cultura la ciudad el entorno en que él esté, son importantísimos en la adquisición del conocimiento. De igual forma, pues los aprendizajes previos. El niño aprende nuevas cosas en base a lo que ya ha adquirido, va construyendo nuevas cosas. Aquí el Brunes dice que por descubrimiento, bueno, está hablando también del entorno. Lo que quiero decir es que todos estos autores en sus proposiciones son valiosos en la construcción del conocimiento, que es lo que en definitiva nos quiere dar o lo que trata realmente el constructivismo, la construcción del conocimiento a través de. Es importantísimo entonces el ambiente en el que se encuentre el niño, el ambiente en el colegio es importantísimo y pues yo he tenido muchos casitos de niños que prácticamente le tienen fobia a la lectoescritura, por ejemplo, no pueden aprender a leer o a escribir y resulta que las bases están porque el niño no solamente le ha tomado fobia al proceso lectoescrito, sino al colegio, no quiere ir al colegio. Hay algo en el colegio que le está impidiendo, este, sí, sentirse bien en ese entorno escolar, que es un entorno que debía ser muy positivo para el niño. Desde allí se basa en todo lo demás que nosotros desarrollemos en el colegio, en la visión que el niño o la apropiación que el niño tenga del colegio, cómo se siente el niño en el colegio. Entonces, ese ambiente escolar debería ser propicio, debería ser agradable para el niño y eso va a permitir que él dentro de nuestro entorno escolar logre muchos aprendizajes, pero igual el ambiente que lo rodea, tanto en la familia como en la sociedad, en el barrio en el que se encuentre, también va a jugar un papel importante. Entonces yo pienso que cuando el constructivismo nos llama a que el niño debe construir su propio aprendizaje, están presentes todas estas cositas y nosotros definitivamente somos una parte importante porque de alguna manera nosotros vamos guiando ese aprendizaje. Muy bien, María Arch, muchas gracias. Somos una pieza importante, somos pieza fundamental, ¿sí? Ahí como que concuerdo con lo que tú dices porque somos nosotros quienes guiamos, ¿cierto? Aquí también hay que darle gran relevancia a los ambientes y a las diferentes personas que acompañan el proceso, pero el docente juega un papel sumamente importante en esto. Muy bien, vamos a escuchar entonces a María Arch. Creo que no nos escucha Keila. Keila, Sí, ¿me escuchan? perfecto, te Hola, hola, escucho. ¿cómo están? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, te Hola, ¿me escuchamos. escuchan? Sí, sí, Ay, sí. ok. Mira, sí, sí, bueno, respecto a la teoría del constructivismo, pienso que es un desarrollo de maduración biológica de los estudiantes, ¿no? En el momento de la construcción de su aprendizaje, ¿no? De aprendizajes simples y después con
con la información nueva de aprendizajes más complejos, que facilita también una mejor relación con el ambiente, con los compañeros, con el profesor, ¿no? En la que es un espacio donde el estudiante se desenvuelve de la mejor manera, eh, capta mejor la información a partir de la mediación, guía, orientación del maestro, también puede ser de sus mismos compañeros, y luego también disfruta de ello porque le dan importancia a su aprendizaje, construye y va, bueno, contribuyendo pues a una mejor adaptación, este, y a partir de los estímulos, ¿no? Que pueda, a partir de la interacción y dinamismo que pueda ejercer entre la mediación y la retroalimentación, ¿no? Eso es lo que yo he podido aportar, ¿no? Respecto a ello. Keila, muchas gracias a ti y a todas las personas que hacen parte del ejercicio. Bien, vamos a revisar. Entonces aquí tenemos directamente el conductismo, ¿cierto? Que trabaja directamente desde el condicionamiento, desde el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante, y se enfoca mucho como en la conducta del ser humano, ¿cierto? Entonces, estímulo, respuesta, por lo general es un estímulo castigo y hay que estar reforzando pues la conducta del ser humano para poder lograr como un objetivo. Llega el constructivismo, claramente cada una de las teorías nacen como en crítica a la otra y nos hace comprender cómo a través de ejercicios colaborativos, ejercicios entre pares, funciones de los diferentes responsables, ambientes, perdón, escenarios, se propende por un ambiente totalmente diferente, ¿cierto? Por un ambiente en donde se realiza una construcción del conocimiento, ¿sí? A partir de la integración de diferentes actores y de la vinculación de diferentes elementos del ambiente que son decisivos para el proceso de aprendizaje. Muy bien. Y vamos a mirar acá el romanticismo. Entonces, el romanticismo es uno de los modelos poco usados, ¿cierto? A lo largo del tiempo quizás hemos escuchado poco o no hemos escuchado nada al respecto o sencillamente la información sí ha sido muy vasta, ¿cierto? Y el romanticismo es uno de los modelos digamos, más olvidados de la historia. Pero su postura es una postura interesante, su postura es una postura que puede ser desarrollada desde diferentes enfoques educativos, de acuerdo pues como a la metodología, a esos procesos particulares que lleva la institución educativa, pueden ser atendidos a partir de un ejercicio del romanticismo. Como les digo, depende de la metodología de la institución y sobre lo cual la institución quiera trabajar. El romanticismo se enfoca como en toda esa parte del desarrollo holístico de las personas, ¿cierto? Y también habla de los pensamientos, los sentimientos y la conciencia. Es decir, qué piensa esa persona de sí misma, cómo se ve, cómo actúa, qué requiere, qué necesita, cómo puede mejorar, cómo puede trabajar, entre otros aspectos sobre los cuales se enfoca pues esta teoría del aprendizaje. Los romanticistas se enfocan mucho como en trabajar por atender esas necesidades básicas del ser humano, ¿sí? Lo básico que él necesite y de potenciar significativamente los procesos de creatividad, innovación, conductas y todo lo que tiene que ver con el estudio de los sentimientos y de la conciencia que tienen los seres humanos. Entonces vamos a ver por aquí, hay algunos exponentes. Abraham Maslow, que habla acerca de la jerarquía de las necesidades, entonces pone allí en contexto, bueno, cuáles son las necesidades primarias, cuáles son las necesidades secundarias que puede tener una persona, ¿cierto? Para poder obrar en relación o con enfoque de cada una de ellas. Hablamos de la teoría contextual, que es propuesta por Carl Rogers, ¿cierto? Y dice que no siempre esa teoría es aplicada para todo el mundo, ¿sí? Que a veces los aprendizajes deben de ir
estructurados de acuerdo a las metas, a los propósitos, de acuerdo para un grupo de personas en específico, porque lo que yo quiero puede ser que otra persona no lo quiera y sencillamente no le va a generar un interés. Aquí habla de algo muy importante, quiero que lo tengamos en cuenta en este ejercicio formativo, dice el aprendizaje requiere la participación activa de los aprendices. Sin eso, chicos, a veces es muy difícil y cuesta un montón. Cuando yo los escucho a ustedes, digo, listo, están acá, están conectados, están dispuestos, ¿sí? De cierta manera, están generando una participación masiva en torno al proceso. Y finalmente hablamos de la teoría ecológica de Bronfenbrenner. Es una teoría muy interesante, ¿sí? Que nos dice o nos relaciona de cómo los diferentes sistemas o ecosistemas, ¿cierto? En los cuales nos desenvolvemos nosotros, se desarrollan primero de manera lineal, de manera organizada, de manera sistematizada, de acuerdo a la edad y a la evolución de cada uno de las personas. Entonces pasa por cada una, por decirlo así, una etapa, ¿sí? De acuerdo a su edad, de acuerdo a sus características y sus habilidades de desarrollo. Bien, de esta manera hemos visto los tres enfoques, ¿sí? Las tres teorías de aprendizaje con más fuerza que nosotros hemos visto en los últimos años. Como les digo, el constructivismo es una crítica al conductismo y el romanticismo es una crítica directamente al constructivismo y al conductismo, ¿cierto? Porque aquí se fijan más en el ser, en la persona, en el crecimiento espiritual y demás. Entonces, ¿qué se busca? Que a partir de estas nuevas posturas se generen otro tipo de procesos totalmente diferentes, se generen ambientes enriquecedores, se generen otro tipo de desarrollos que garanticen tener experiencias más centradas en el hombre, en sus capacidades, en sus habilidades y en todo su desarrollo como tal. Bien, vamos a mirar entonces esta pregunta para finalizar con todo lo que tiene que ver con el módulo 1. ¿Qué relación tiene la psicomotricidad con el sistema nervioso central? Ya lo vimos, ya lo estudiamos. ¿Qué relación tendrá todo lo que nosotros vimos del desarrollo psicomotriz con el sistema nervioso central? 2 minuticos y recibo manitos arriba para que podamos generar una participación al respecto. ¿Qué relación tiene? Sí, vamos a pensar qué relación tiene y vamos a opinar. Listo, tenemos por aquí a Sara. Sara, buena noche. Cuéntanos. ¿Listo? ¿Se escucha? Sí. Bueno, definitivamente la relación es muy estrecha. Recordemos que el sistema nervioso central comanda, ¿verdad? Nuestro organismo a través de los estímulos que se reciben, va trabajando y va dando respuestas. Definitivamente, si el desarrollo del sistema nervioso central está bien, las conexiones se van dando y las respuestas al mismo tiempo, pues el organismo va respondiendo a través de respuestas motores, generalmente motrices. Entonces tenemos lo que hablábamos al principio, lo que pues, yo les comenté alguna vez, pues sí, sí, el cerebrito está bien y el chico está en la etapa correspondiente, em, y más el estímulo del ambiente, pues naturalmente los estímulos ambientales. Si el niño tiene el estímulo eh, correspondiente o adecuado, el sistema nervioso envía el mensaje, los mensajes, ¿verdad? Va transmitiendo a través de las neuronas. El niño debe levantar la cabecita y si el niño está en un nivel de maduración adecuado para realizar esa tarea, debe levantar su cabecita. Entonces, si el niño está en una edad en la cual el niño ya debe levantar, sostener su cabeza y no la sostiene, eso nos está indicando a nosotros que es probable que haya una base neurológica que le está impidiendo
el sostener su cabeza. Eso es una alerta de que algo no está funcionando dentro de su cabecita o que las conexiones neuronales no están bien. Entonces, nos está indicando que de pronto hay una base neurológica. Entonces, definitivamente, una cosa depende de la otra y mientras el sistema nervioso esté manejando bien, mientras las conexiones estén bien, los logros en el niño se van dando de manera correcta. Si hay algo que está desfasado, digámoslo así, lo más probable es que se le vayan a presentar al niño dificultades para presentar los logros acordes a la etapa de desarrollo en la cual se encuentre. Este es mi punto de vista. Sara, muchas gracias, muy válido. Por acá nos dice Yusdali, en resumen, el crecimiento y el desarrollo del sistema nervioso central va manifestando la evolución psicomotriz del niño. Ana dice, el desarrollo psicomotor posibilita el control del cuerpo para poner en práctica todas las posibilidades de acción y expresión. Y Keida nos dice que la psicomotricidad está relacionada con el sistema nervioso central porque este regula los movimientos del cuerpo. María Arch, te escuchamos. Mabel, creo que yo ya te he dado la palabra, ¿cierto? Aló, buenas noches. Ahora sí puedo hablar. Perfecto, te escuchamos, sí, señora. Hola, ay, ¿me escuchan? Porque yo estoy acá, no sé si, bueno, bueno, la, mm, el sistema nervioso es la parte de nuestro organismo que controla todo, o sea, la información que, eh, que obtenemos de afuera y la que queremos transmitir. Y la psicomotricidad necesita del cerebro para regular, para controlar todo ese movimiento que nuestro organismo necesita para producir cambios. Movimiento en todo sentido, o sea, a ver, el hecho de aprender algo implica un cambio, un movimiento de eh, a ver, donde hay sinapsis, eso implica cambios. Entonces, eh, el sistema nervioso central es más que importante porque tiene todas las estructuras que aportan eh, al aprendizaje, digamos, que se necesitan para el aprendizaje. Bueno, Muy bien, eso Mabel. es nada más. Muy bien, Mabel. Muchas gracias por tu participación. Siempre muy activa en este contexto. Muy bien. Dices algo muy asertivo y es esa conexión mente y cuerpo, ¿cierto? Entonces, mi cuerpo hace lo que mi mente de cierta manera le evoque. Y en este caso, pues el sistema nervioso central es el que evoca cada una de las órdenes para nosotros poder realizar diferentes acciones. Bien, vamos a pasar entonces al módulo 2 y vamos a hablar acerca del desarrollo motor en la infancia, qué es, cómo se constituye y realmente cuál es la profundidad del mismo. Entonces decimos que el desarrollo motor en la infancia es una de las etapas más importantes del desarrollo del ser humano. Claramente va hasta el final de sus días, pero tiene un auge especial en los primeros años o momentos de desarrollo. ¿Listo? Vamos a leer por aquí que en el chat han escrito. Rodrigo dice, el desarrollo psicomotor varía según las condiciones dadas y estímulos del niño, lo cual puede influir en su comportamiento. Eh, User dice, hay una interacción entre lo psíquico y lo motriz. Muy bien, muchas gracias también por participar por aquí, por el chat.
Dice Home, el desarrollo psicomotriz es quien brinda la posibilidad al cuerpo de poner en práctica todas las acciones y expresiones de toda persona y niño, por lo tanto deben tener toda la relación, en mi opinión. Muy bien, entonces decimos que, retomando un poco, el desarrollo motor se da desde los primeros momentos de vida del niño, ¿cierto? Y va madurando a lo largo de los años. Entonces se dice o se entiende por desarrollo motor aquellas fases evolutivas. Entonces miremos que el bebé empieza por generar un arrastre, un gateo, una marcha, hasta que llega finalmente al equilibrio. Eso quiere decir que hay un proceso evolutivo y de desarrollo. Seguramente, perdón, seguidamente hablamos acerca de madurez evolutiva. ¿Qué tanta madurez tiene el niño en algún momento específico de desarrollo? Por ejemplo, ¿yo puedo enseñar a un niño de 2 años a leer y escribir? Pregunto. ¿Le podré enseñar a un niño de 2 años a leer y a escribir? ¿Qué dicen ustedes? Si quieren, lo pueden dejar por el chat. ¿Puede un niño de 2 años leer y escribir? Bueno, por acá contestan en el chat. Dicen lo siguiente. No, no está listo. La etapa tiene otros intereses. No se enseñar a un niño en esa edad. eh, no corresponde al ciclo de maduración. Muy bien. Nosotros podemos, claro que podemos empezar a trabajar porque ese niño o esa niña a esa edad empiece a generar un proceso de adquisición de saberes en torno a lo que yo quiero trabajarle. Pero vamos a ver más fracasos que evoluciones seguramente porque no estamos en ese proceso evolutivo y por lo tanto ese niño o esa niña no está contando en este momento con las características esenciales para su desarrollo, ¿cierto? Para poder especificar allí todo lo concerniente a su desarrollo, a sus momentos específicos, a lo que necesita su desarrollo en esa etapa en particular. Continuamente, entonces, hablamos de que debe existir una maduración evolutiva, es decir, debe de estar preparada en el momento en que realice la marcha, ¿sí? Debe estar generando una participación para el equilibrio. Antes no se recomienda, antes no se debe de hacer. ¿Por qué? Porque no estamos en el momento exacto de desarrollo y podemos incurrir en diferentes procesos y atrofiar el desarrollo del niño. A pesar de lo que muchas personas creen, saltarnos las etapas no es nada bueno, por eso existen, por eso se han investigado, por eso se han llegado a tantos resultados a lo largo de la misma. ¿Por qué? Porque los niños no están para desarrollar ciertas acciones a una edad determinada, sino un proceso evolutivo, sino un proceso de maduración. De lo contrario, estamos generando dificultades en su desarrollo y obstruyendo el libre aprendizaje, como lo hablamos ahorita, por descubrimiento, por un aprendizaje diferente que le genere otros elementos de desarrollo en el proceso. Seguidamente hablamos de la autonomía. La autonomía la adquiere el niño, ¿sí? O la niña en el momento en que empiece a realizar actividades o ejercicios a través de su desarrollo motor. ¿Para quién? Para su bien propio, para su bien personal, ¿cierto? Eso me va a generar a mí autonomía. Entonces, quiero coger un juguete, voy, lo busco, exploro y lo tomo, ¿cierto? Quiero realizar otro tipo de cosas, entonces lo hago, etc., etc. Eso me genera a mí la evolución, perdón, eso me genera ese proceso de autonomía, que ya empiezo a explorar, a conocer, a entender el mundo en el que me rodea a partir de esas posibilidades motrices que yo tengo. Y a partir también de ese ejercicio motor que yo estoy realizando, a su vez estoy realizando una estimulación psicomotriz, mente y cuerpo. Continuamente hablamos de evolución del movimiento, entonces tiene que ver mucho con la madurez evolutiva y ese movimiento se va perfeccionando. Ejemplo, el gateo empieza a través del arrastre, ¿cierto? Entonces el niño se empieza a arrastrar hasta que logra ponerse de pie en sus 4 extremidades superiores e inferiores y es capaz
de sostener todo su cuerpo para generar este movimiento. Entonces vamos a ver cómo cada uno de los movimientos que nosotros desarrollamos significativamente van evolucionando. Y finalmente hablamos de una maduración neurológica. Entonces, cómo desde lo neurológico nosotros estamos madurando y de esta manera mi cuerpo va a estar preparado para yo realizar ciertas actividades o ciertas participaciones. ¿Listo? Continuo a ello, entonces hablamos de dos procesos fundamentales, dos leyes que son las que cubren el proceso de psicomotricidad. Entonces tenemos aquí dos leyes que son las que rigen todo lo que tiene que ver con ese desarrollo motriz y por consiguiente con ese proceso neuronal. Dice que está la ley cefalocaudal, ¿cierto? Que son las que se encuentran un poco más cercanas a la cabeza, ¿sí? Y son las encargadas de controlar las distintas partes del cuerpo, como cuello, tronco, brazos y piernas. Entonces, la ley cefalocaudal es la que se encarga, ¿sí? Del cuello, del tronco, de los brazos y de las piernas, de sus movimientos, de su retención de la información y expresión de la misma. Y finalmente está la ley próximo-distal, ¿sí? Que se controlan antes las partes más cercanas al eje corporal y luego las más alejadas. Entonces aquí dice que en el caso del brazo, por ejemplo, se controlaba antes del hombro, luego el codo y por último la muñeca y dedos. En este caso, entonces, la ley próximo distal, ¿cierto? Trabaja con las partes cercanas al eje corporal, desde lo más cercano hasta lo más alejado. Muy bien, chicos. Quisiera que por el chat me dejaran un mensajito, cómo les parece el encuentro del día de hoy, qué hemos aprendido, qué hemos abordado.